Señor, te damos muchas gracias una vez más por la alegría, Señor, que es siempre para nosotros estar en familia, estar como iglesia delante de ti, Señor. Gracias por el refrigerio, Señor, que es contar con el cariño, con el amor de la iglesia, Señor, con las oraciones de nuestros hermanos a favor unos de otros. Gracias, Señor, porque sabemos que seguramente solos no podríamos permanecer, Señor, en nuestra propia fuerza, pero tu Espíritu, Señor, nos sostiene más allá de lo que podemos nosotros eh, soportar en nuestra propia fuerza o sabiduría, entender. Tu Espíritu ciertamente nos ayuda, ciertamente tu Espíritu nos consuela, nos hace sentir, Señor, tu presencia, nos deja ver de tu amor, de tu misericordia, de tu sabiduría, Señor. En esta hora, Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos pueda ayudar a leer, Señor, tu palabra. Tú mismo dijiste que era tu Espíritu quien podía guiarnos por la verdad, que era tu Espíritu quien podría enseñarnos todas las cosas. Y por eso, Señor, en esta hora no quisiéramos depender, sino exclusivamente de tu Espíritu, Señor. Abrimos tu palabra, Señor, sabiendo que son palabras tan altas, Señor, para nuestra mente, tan lejanas a nuestra naturaleza, pero no la abrimos solos, Señor, la abrimos con la compañía de tu Espíritu, con la voz, Señor, de tu Espíritu en nuestros corazones. Muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Gracias a ti. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor de todas estas oportunidades que Él con su misericordia nos ha permitido, hermanos, leer, compartir juntos. Hace un tiempo estuvimos haciendo algunas lecturas de este libro de Job, que como digo es el primero de estos 5 libros que nos hablan de esa obra interior, ¿no?, en el corazón que el Señor quiere hacer en cada uno de sus hijos. La obra más grande que se propuso hacer el Señor, el Dios Todopoderoso, la obra más grande, más sublime, a la vez la más difícil también, no fue crear los cielos y la tierra, hacer las galaxias, sino hacer algo precioso en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros, de sus hijos, ¿no? Claramente esta obra tiene también oposición, no solamente nuestra carne, sino también el enemigo de Dios, que conoce lo que el Señor se propuso un día de hacernos conforme a su semejanza, a su imagen. También se opone a todo lo que el Espíritu del Señor quiere trabajar y entonces pasar por estos libros, pues digamos que nos ayuda a ver un poco lo que el Señor ha dispuesto ya como enseñanza para nuestro camino. Para eso quedaron estos libros aquí, ¿no? Estos 5 libros específicamente. Estos 5 libros quedaron escritos aquí para dejarnos entender un poco cómo es ese proceso interior que el Señor va haciendo en nuestros corazones. Le doy gracias al Señor también porque desde la última vez que compartimos de esta lectura, también nuestros hermanos que estuvieron compartiendo la palabra en las oportunidades anteriores, pues fue digamos una línea también
que confirmaba un poco la carga también del Espíritu y del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, si ustedes me conceden, pues entonces quisiera poder avanzar un poquito en esa lectura muy rápida, verdaderamente que no estamos entrando ni un poco en la profundidad que tiene la vida aquí de nuestro hermano Job, pero al menos, digamos, como decíamos, como manera de croquis, conocer un poquito esta parte, ¿no? Este proceso para ir cerrando, y si el Señor nos ayuda, pues entonces poder continuar un poco con los croquis, digamos, de los demás libros que nos siguen hablando, muchos más detalles, muchas más perspectivas de lo que el Señor dejó en su palabra para entender un poquito esa obra interior, ¿cierto? Así como encontramos mucho detalle de lo que el Señor quiere hacer con nosotros a nivel corporativo, a nivel de iglesia, ¿cierto? Por supuesto, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos esa iglesia, ese templo, y ese templo tiene esas rocas vivas, ¿cierto? Y entonces aquí podemos entender un poquito el proceso en cada una de las piedras que somos nosotros, ¿cierto? Para llegar, digamos, a hacer esa obra primorosa que el Señor se ha propuesto hacer con nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, como ya hacía algún tiempito que habíamos compartido, solamente quiero rápidamente, para poder empalmar, pero poner un poquito como de repaso, digámoslo así, este recuento rápido, ¿cierto?, de lo que hemos considerado hasta el momento. Habíamos empezado diciendo que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Job podemos entender un poco cuál es ese propósito que Dios tiene para todo lo que viene adelante en los siguientes versículos, que nos va a narrar la vida de Job. La vida de Job está narrada también hacia adelante, ¿cierto? Y veíamos cómo, aunque el punto de partida del versículo 1 del capítulo 1 pareciera que Job era un hombre, digámoslo así, ya completo, ¿cierto?, por lo que se dice de él en el primer versículo del libro, ¿cierto? Aún así entendemos que Dios todavía tenía un propósito mucho más profundo que el del versículo 1 y del capítulo 1. Uno podría pensar que encontrar un hombre, como se dice de Job, ¿cierto?, que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, temeroso de Dios y apartado del mal, eso podría parecernos que sería como la completación ya, ¿cierto?, el objetivo de nuestra vida, pero fíjese que parece ser que apenas este es el comienzo de muchas cosas para Job, ¿cierto? Y entonces ahí veíamos un poco cómo está, digámoslo así, diagramado ese propósito. Y como vemos, ese propósito es el propósito de, podríamos decirlo así, de llevar a Job a una evidencia de ese amor puro, tratado, transparente, de él hacia el Señor, de evidenciar ese amor en la vida de Job, y de que Job también comprenda ese amor mucho más profundo de Dios, ¿sí? Hasta el capítulo 1, versículo 1, todos estos atributos que se mencionan de Job, que por supuesto son también del Señor, ¿sí? No nos hablaban mucho acerca del interior, de ese interior más profundo de Job. Podíamos ver el testimonio de Job, el testimonio ante los hombres, el testimonio ante su familia. Podíamos ver el testimonio de Job aún para sí mismo, por decirlo de alguna manera, su propia justicia. Pero Satanás plantea una batalla y pone en entredicho que Job sea un hombre que verdaderamente ame a Dios, sino que simplemente todo lo que Job hace para Dios, todo lo que él teme a Dios, simplemente se basa en una retribución, digamos que justa, que Job obtiene de Dios, y que verdaderamente no hay un amor tan puro y tan transparente entre Job y Dios, y entre Dios y Job.
Así que al mismo tiempo vemos que cómo ese propósito de la vida de Job consiste también en vencer con esa manifestación de su amor incondicional y puro para el Señor, vencer al enemigo, vencer los argumentos de Satanás frente a Job y frente al Señor mismo. ¿Cierto? Somos, hermanos, ese instrumento para que Dios tenga ese testimonio de su amor en la tierra manifestado aún a su enemigo, ¿cierto? Entonces, en eso es lo que se desarrolla la vida de Job, ¿sí? Todo lo que sucede del capítulo 3 hacia adelante, entonces ahora es ese proceso del trabajar, ese corazón, esa profundidad del ser de Job, ¿cierto? Y ahí empezamos a ver un poco más adentro de Job, ¿cierto? Y por eso la última vez que estuvimos compartiendo hacíamos como un repaso rápido de cómo empieza Job a evidenciar un poco lo que había en su corazón, que probablemente estaba, digámoslo así, tan oculto a sus propios ojos, que solamente a través de experiencias muy profundas, a veces muy difíciles, es que podemos darnos cuenta verdaderamente cuánto ignoramos a veces de nosotros mismos, ¿sí? Y en ese descubrir cuánto ignorábamos de nosotros mismos, pues vamos conociendo más al Señor y nuestro amor va siendo también purificado para el Señor. Entonces ahí habíamos hecho un repaso rápido, ahí por lo que empieza a suceder desde el capítulo 3, basándonos un poquito ahí en los subtítulos que tiene el libro. Empezamos a comprender un poquito cómo es ese proceso, cómo el proceso del alma empieza a transformar y pasa por una serie de experiencias, ¿cierto? Y una de las primeras experiencias, o al menos aquí el subtítulo nos lo subraya, dice que Job maldice el día en que nació. Aquí nos damos cuenta cómo esto verdaderamente empieza a tratar el corazón de Job a un nivel de profundidad inimaginable tal vez para nosotros si solamente tuviéramos el Job del primer versículo. Pero esto es parte de nuestro proceso, hermanos, ¿cierto? Esto es parte de nuestro proceso. Y aquí empieza Job a despreciarse, tal vez porque él, sin darse cuenta, apreciaba mucho, si bien sin pecar, pero apreciaba mucho todo lo que él era, su propio testimonio, ¿no? Aún su propia salud, aquí como la vimos así deteriorada y todo. Y ahí Job maldice el día en que él nació, ¿no? Y es parte, digamos, de ese proceso, el llegar a darnos cuenta que somos frágiles, no solamente en nuestro ser exterior, sino también en nuestro interior, ¿sí? Job había dado muestras de amar ciertamente al Señor, ¿cierto? Pero el amor del Señor es muchas veces más profundo de lo que en algún momento nosotros podamos llegar a imaginar, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí empieza a decir, ¿no? En el capítulo 4 empieza Elifaz, dice que Elifaz reprende a Job, o sea que empieza el alma a sentirse reprendida y a ser ciertamente reprendida, ese proceso de pasar por la reprensión injusta o justa, es un proceso que, digamos, que nos va ayudando a que se decanten muchas cosas, ¿cierto? En nosotros. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra fuerza cuando somos reprendidos, ¿cierto? No solamente externa, sino internamente, nuestro ego, nuestro yo, nuestra vanidad, van digámoslo así, en ese orden, haciendo que el corazón cada vez se vaya disponiendo al punto donde tiene que estar dispuesto para conocer más profundamente al Señor. Luego en el capítulo 6 habla acerca de que Job reprocha la actitud de sus amigos. Entonces, claro que pasamos por todas esas etapas, así como dice Job, ¿cierto? De reprochar, ¿cierto? De
de no encontrar la actitud que quisiéramos a veces encontrar, ¿sí? Aún en las personas cercanas o qué sé yo, ¿cierto? Esto le pasaba también a Job. Entonces todo eso es un proceso, ¿cierto? De que vive Job aquí en todos estos versículos, en todos estos capítulos. El capítulo 7 dice que Job argumenta contra Dios y a veces también evidentemente la mente entra a ese proceso de ser también, digamos, poder entender un poco con nuestros propios argumentos, por qué tratamos a veces de convencer a Dios de alguna cosa, ¿no? Sería interesante ver algunas de estas frases que dice Job en todo esto, pero bueno, apenas, como decimos, estamos haciendo apenas un croquis de todos estos pasajes, ¿no? En el capítulo 8 dice que Bildad proclama la justicia de Dios, ¿no? Curiosamente, el Señor más adelante va a desautorizar, o digámoslo así, no encontró adecuadas las palabras, ni siquiera las palabras que en este caso, por ejemplo, Bildad decía a favor de Dios, ¿cierto? Y eso también nos enseña mucho a nosotros. Probablemente uno, si lee todo el capítulo 8, probablemente no va a encontrar nada negativo que Bildad esté diciendo acerca de Dios. Lo que Dios no aprueba de Bildad es el momento, digámoslo así, en el cual él habla acerca de la justicia de Dios, porque no se trata de algo justo o injusto. Se trata que el Señor está haciendo algo tan precioso en Job que nosotros no alcanzamos a entenderlo, ni sus amigos, ¿cierto? Y a veces, pues digamos, en este caso, por lo menos Bildad, pues digamos que no fue oportuno, ¿cierto? Y en el capítulo 9 dice que Job es incapaz de responder a Dios, ¿sí? A veces no hay palabras, a veces ni siquiera hay cómo orar, en qué dirección, ¿cierto? Y en el 10 dice que Job lamenta su condición. En el 11 decía que Sofar acusa de maldad aún de maldad a Job. Qué tremendo. Puede llegar a ser la incomprensión de la sabiduría humana, en este caso, por ejemplo, de Sofar, ¿sí? No era que Job era malo, ¿no? Sino que, como digo, pues ese es el entendimiento nuestro. Sofar refleja muchas de las cosas que a veces nosotros entendemos intelectualmente y a veces pensamos que podríamos ayudar en algo, ¿cierto? Con nuestro propio intelecto, ¿no? Y ahí también el Señor desautoriza también, digamos, las palabras de Sofar, ¿no? Como sabemos más adelante. En el capítulo 12 habíamos hablado o mencionado cómo Job proclamaba el poder, la sabiduría de Dios, ¿sí? Todo esto es el proceso del alma de Job, ¿cierto? Este es el proceso en el cual vamos a ir ya más adelante, digámoslo así, como viendo un poco todo lo que resulta de esto. Job en el capítulo 13 defiende su integridad, ¿sí? Porque a veces nosotros, pues digamos, juzgamos los procesos muy desde el punto de vista nuestro. Y aunque ciertamente el Señor está haciendo algo en nosotros, también tenemos que saber que el Señor está haciendo algo con nosotros, ¿sí? Y al Job defender su integridad era como tratando, digamos, como de entender solamente el aspecto de como si el proceso dependiera solamente, digamos, de nosotros, de nuestra integridad. Y Job, pues no entendía bien que no se trataba solo de su integridad, sino que se trataba también de que había también una lucha en los aires, una batalla entre el Señor y Satanás, y cómo Job estaba haciendo, digamos, esa victoria en la tierra, ¿no? Para demostrar el verdadero amor profundo de Dios. Luego en el capítulo 4 decía que Job discurre sobre la brevedad de la vida, ¿no?
se entienden muchas cosas, que a veces se ponen en perspectiva muchas cosas de la propia vida, ¿no? Y aún en el capítulo 15 Elifaz reprende a Job nuevamente, ¿sí? Todas estas reprensiones son también, digamos, parte de los condimentos para nuestra alma, ¿no? Y en el capítulo 16 dice que Job se queja contra Dios. Qué tremendo, ¿no? Aquel que temía de Dios a profundidad, el que era recto, perfecto, y sin embargo pasa por etapas en donde aún llega a quejarse contra Dios, ¿no? Aún así, el Señor conoce el amor de Dios. Dios conoce el amor de Job. Sabemos que pasamos por etapas difíciles, pero el Señor sigue conociendo el verdadero corazón de Job, ¿no? Dice el versículo del capítulo 18 que Bildad describe la suerte de los malos, y en el 19 dice que Job confía en que Dios lo justificará. En el 20 decía que Zofar describe la calamidad de los malos, ¿no? Todas estas cosas, dice al final, que terminaron condenando a Job, o sea, que esas palabras que parecían sabias en la propia opinión de Zofar, finalmente no ayudaron al corazón de Job, y más bien dice que le condenaron. Luego dice, Job afirma que los malos prosperan, ¿sí? Elifaz acusa a Job de gran maldad. Aquí nos damos cuenta cómo siempre en el proceso hay algo que es constante, y es que Job y sus amigos entienden todo solamente desde el punto o desde el plano, digámoslo así, retributivo de Dios, ¿cierto? Siempre ellos se imaginaban que la relación de Job con Dios era como una transacción en donde nosotros le damos al Señor algún motivo de satisfacción, y entonces Dios, con base en eso, nos aprueba o nos desaprueba, o nos premia o nos castiga, ¿no? Es una manera, digamos, natural de ver la relación de Dios con sus hijos. No es así como el Señor trabaja, ¿cierto? No es así. Job todavía y los amigos todavía no conocen a profundidad al Dios que ellos aman, todavía no lo conocen bien, ¿cierto? Lo aman y Dios está revelando. El versículo 20 del capítulo 23 dice que Job desea defenderse ante Dios. Job en el capítulo 24 dice que se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. En el 25 dice, Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Y en el 26 dice que Job proclama la soberanía de Dios. En el 27 dice que Job describe el castigo de los malos. En el 28 dice que el hombre en busca de la sabiduría, del entendimiento de las cosas. Y en el 29 dice que Job recuerda su felicidad anterior, ¿no? En el 30 dice que Job lamenta su desdicha actual, y en el 31 decía que Job afirma su integridad, ¿no? Y entonces aquí, hermanos, así como esa pasadita rápida para avanzar un poquito más, porque aquí en el capítulo 32 hay un cambio nuevamente, es como la parte final, digámoslo así, ya la parte que empieza a concluir todo esto, ¿sí? Entonces quisiera solamente leer algunos versos más para considerarlo, y si el Señor, pues hasta donde nos conceda, si podemos terminar hoy, y si no, pues vemos si el Señor nos concede un tiempito más. Entonces en el último versículo del capítulo 31, mis hermanos, ahí, ¿no? Dice la última frase del capítulo 31, dice, aquí terminan las palabras de Job.
¿cierto? Entonces aquí se termina algo, si bien todavía esto es parte del proceso, finalmente las palabras se agotan, los razonamientos llegan a su fin, los sentimientos también ya no encuentran una expresión más. Ya hemos pasado, como pasamos así todos estos, y eso que solo leímos los títulos, ¿no? Si uno lee solamente leyendo los versículos, probablemente ya es un tiempo tremendo, ¿no? Hasta que finalmente las palabras, como dice aquí, dice, las palabras de Job se terminaron aquí. Es parte del proceso de transformación, es parte de nuestra madurez en el Señor, ir poniendo, digamos, nuestra mano, ¿cierto?, en la boca. Recuerdo que ese capítulo de Isaías, ¿cierto?, dice que el Señor, como un cordero, dice que una de las características del Señor, de su obra en la cruz, es que Él no abrió su boca, ¿sí? Esta es una señal cuando nosotros, digamos, vamos pasando por estos procesos de que como decimos, se van acabando las argumentaciones, las palabras y ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué pasa después de ese momento cuando ya no tenemos ni qué decirle al Señor, ya le hemos argumentado todo, le hemos reclamado aún, como decía por ahí algunos de los libros, de los capítulos, aún hemos puesto nuestra queja delante de Él, etcétera, ¿cierto? Y entonces aquí en el capítulo 32, como ustedes ven ahí el título, dice, Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Entonces aquí aparece un nuevo personaje en la vida de Job, que es Eliú. Y cuando uno ve lo que dice el Señor de los amigos de Job, no encuentra una desaprobación de Dios respecto a lo que dijo Eliú. Y por eso es que consideramos que Eliú, digamos, tipifica un poco la voz del Espíritu Santo en el corazón de Job. Ciertamente que Eliú fue un personaje histórico, pero como sabemos que todas estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, nosotros sabemos que, hermanos, cuando por fin nosotros podemos, digamos, callar un poco, ahí probablemente el Señor pueda encontrar un espacio ahora para podernos empezar a hablar. Porque el Señor no digamos, no trata de simplemente de entrar en nuestra propia argumentación. El Señor no nos habla cuando nosotros todavía, digámoslo así, no estamos todavía en ese momento en el que verdaderamente podemos escuchar su voz y donde realmente nos rendimos a sus pies, ¿sí? Recuerdo que alguna oportunidad, cuando releía ahora estos versos aquí, recordándolos nuevamente, recordaba el testimonio de un hermano, el hermano Rex Howells, que algunos de los hermanos han leído el testimonio del hermano. Es reconocido como algunos de los hermanos en los cuales el Señor más contestó sus oraciones, ¿no? Y algunos de los hermanos le preguntaban que él cómo hacía para que Dios respondiera las oraciones que él le hacía, ¿sí? Y una de las respuestas que da nuestro hermano, él decía que para que Dios pudiera responder, nosotros debemos callar primero, ¿sí? Y esto tiene un poco que ver con esto, ¿no? Entonces, aquí empieza Eliú, como digo, que fue como la voz, digámoslo así, que el Señor no desautorizó de los que le hablaron a Job.
Entonces dice aquí que cuando terminaron las palabras de Job, entonces dice así el capítulo 32, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job. ¿Y por qué? ¿Por qué se paró? ¿No? Dice, ¿por qué no hubo más? Dice, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Mire qué tremendo esto. Entonces, ese entonces es muy importante. Ese entonces solo se da hasta... Ese entonces implica que es una consecuencia de lo anterior, como lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Ese entonces quiere decir que no era antes, se necesitaba todo el proceso anterior para poder llegar a este entonces. De lo contrario, no tendría sentido este entonces. Es decir, Eliú no podía hablar en el capítulo 20, ni en el 3, ni en el 15. Fue solamente hasta ahora. Y entonces ahí Eliú, que como decíamos, es como una voz de parte de Dios. De hecho, la traducción, uno de los significados, el significado, digamos, de ese nombre, Eliú, quiere decir como que mi Dios, o que Dios es Yahvé, eso quiere decir Eliú. Dios es Dios. Entonces es como una voz de parte del Señor. Dice, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, ¿no? Y también dice que con los amigos de Job, porque condenaron a Job con sus palabras, ¿sí? Entonces, aquí vemos una primera, digámoslo así, reprensión del espíritu para el corazón de Job. Y el espíritu le hace entender a Job que Job se justificaba a sí mismo. Y hermanos, algo más profundo que ese entendimiento, digamos así, de esa relación con el Señor netamente retributiva. La religión entiende la relación con Dios solamente desde ese punto de vista. En ese orden de ideas nos pone a pelear siempre para que podamos nosotros aprobarnos a nosotros mismos, para pensar que tenemos por eso, digámoslo así, algún derecho sobre Dios, algún derecho de exigir cosas a Dios. Y algo más avanzado es algo de madurez, algo más cerca de esa comunión con el Señor, nos va a enseñar que no se trata de eso, que no se trata de justificarnos a nosotros mismos. Y esa justicia propia, probablemente si uno solamente leyera el capítulo 1 y 2 de Job, es casi imperceptible. De ahí la necesidad, hermanos, constante en nosotros de siempre estar dependiendo exclusivamente de la gracia y del amor del Señor. Nunca miremos a nosotros mismos, ni siquiera con el rabito del ojo. Nunca siquiera tratemos de hacer como esa introspección a nuestra propia luz, porque nuestro corazón de por sí es engañoso. Y más cuando quiere autoevaluarse, cuando queremos autoexaminarnos a nuestra propia luz, todavía más difícil. Y temamos más cuando aún encontremos o hallemos, digamos así, en nosotros mismos personas que nos autosatisfagamos de nuestra propia justicia, de nuestra propia perfección, de nuestro propio testimonio. Más bien el rey David decía al Señor, ¿no? En ese salmo, decía, examíname tú, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Examinarnos, o más bien ponernos a la luz del Señor, es distinto a hacernos introspección. Cuando nosotros nos examinamos a la luz de Dios, nos ponemos debajo de la luz de Dios. Esa luz
nos concede más de Él, por tanto nos concede más de su humildad, de su mansedumbre. Esa luz nos hace que lo único importante al punto al cual podamos nosotros dirigir nuestros ojos es justamente a esa luz, no a nosotros mismos. La introspección, por el contrario, nos lleva a poner los ojos en nosotros mismos y finalmente a llevarnos a la justicia propia. Por eso hoy día las personas, como dice Gálatas, que se desligan de la gracia o de Cristo, encuentran un buen asidero para el alma, volviendo a las costumbres judaicas, porque justamente ese era el ambiente en el cual Dios tuvo que poner al hombre para que nos diéramos cuenta que en nosotros no hay capacidad de presentarnos delante de Dios aceptos. Podemos, como aquel joven que habla acerca de la inmadurez del que se le presentó al Señor Jesús, diciéndole: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Es decir, nuevamente el ambiente retributivo. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios haga algo? ¿O qué hice yo para que Dios dejara de hacer algo? Y entonces el Señor, como conoce el estado en el que estaba el corazón y el grado de madurez de la persona, es decir, que no había madurado lo suficiente, entonces le dice: pues haz conforme a la ley, haz esto, esto y aquello. Y así somos nosotros. Entonces presentamos nuestros pergaminos delante de Dios. Y entonces el Señor le dice: bueno, entonces también vende lo que tiene y dalo a los pobres, porque Él sabía que ahí era donde verdaderamente estaba el amor de este joven. Y ahí entonces Él se entristeció, ¿no? Entonces, hermanos, ahí necesitamos nosotros ver lo profundo que puede llegar a ser, sin darnos cuenta, nuestra apreciación de nosotros mismos. Si uno leyera, si pasara o se detuvieran algunos de los versos que hemos saltado prácticamente en todos estos capítulos, se da uno cuenta cómo Job hablaba de cómo él se consideraba sabio delante de los demás, y él estimaba la autoridad y el respeto que tenían antes por él, ¿sí? Y eso, digámoslo así, necesitaba ser aclarado en el corazón de Job. Entonces, finalmente, aquí empieza algo. Entonces, si pudiéramos resaltar algo, eso primero. Es como el Señor quiere llevar a Job a que pase a tener una relación basada en la justicia propia, a esa ley retributiva de relacionarnos con el Señor, a pasar verdaderamente a algo más profundo, que es el relacionamiento por gracia, por amor, por amistad, por puro amor. ¿Sí? Job había entendido que él amaba a Dios, no porque él le diera la salud, o le diera los bienes, o le diera la familia, o digamos, la satisfacción del alma, ¿sí? Pero lo que Job no había entendido es que Dios no lo amaba a él porque él fuera ante sus propios ojos tan recto y tan justo. Necesitamos comprender no solamente cómo Dios quiere ser amado. A veces no es tanto ese el problema, sino que necesitamos comprender cómo Dios nos ama. Esa es una pregunta también en la cual necesitamos nosotros que el Señor nos ayude. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Cuál es la razón de que Dios nos ame? ¿Por qué Dios decidió amarnos? Parece una pregunta tan básica, tan simple, ¿cierto? Tan evidente, ¿sí? Pero ¿por qué eso que es tan evidente? ¿Por qué algo que es así, el cual en la medida a veces que vamos avanzando, entre comillas, en el camino del Señor, nuestra mente
es como si se apartara un poco de la simplicidad que al mismo tiempo es lo más profundo del amor de Dios, es justamente esa simplicidad. ¿Sí? Entonces es precioso esa parte, ¿no? Dice, por ejemplo, quisiera adelantarme un poquito acá, ¿no? Para leer, por ejemplo, en el versículo 35. Esto se va a desarrollar un poquito más, esta conversación. Quisiera antes de ir a estos versículos, pero para verlo un poquito acá, ¿no? En el capítulo 35 dice así: prosiguió Eliú en su razonamiento, o sea, haya un entendimiento del Espíritu, y dijo, mire cómo le habla Eliú al corazón de Job, justamente tratando este aspecto de pasar de un amor basado en la justicia propia a un amor mucho más elevado. Y dice así, le dice el Espíritu a Job, dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, mira lo que decía Job, dice, ¿qué ventaja sacaré de ello? Qué tremendo esto, ¿no? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? ¿Será que a veces nosotros podríamos no pecar solamente porque tenemos algún provecho que sacar de esto? Parece que dejar de pecar tiene también ese entendimiento en varios niveles, ¿sí? Y uno de esos niveles, que está bien pero no es el más elevado, es qué provecho sacamos nosotros de no pecar. A veces pareciera que entendiéramos eso como una transacción también, ¿cierto? Y pensamos que a veces ese es el asunto, ¿no? Pero hay cosas más profundas. Por supuesto que el dejar de pecar de por sí ya nos alivia un montonón de cargas. Lo que parece ser que es más profundo es el relacionamiento con el Señor, más profundo que esto. Dice el versículo 4, dice, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo, porque todos entendían lo mismo. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Aquí nos habla de cómo verdaderamente es más profunda la relación de Dios que a veces lo que nosotros podemos entender, más alto de lo que están las nubes. Si pecares, dice el Espíritu Santo, aquí hablándole a Job, si pecares, Job, ¿qué habrás logrado contra Dios? ¿Qué hacemos contra Dios cuando pecamos? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? ¿No? El mundo piensa que ofendiéndole a Dios, como veía por periódico ayer o antes de ayer, personas aún de la farándula aquí del país y todo conocidas, hablando palabras muy, muy fuertes contra Dios, como tratando de ofenderle a Dios con su pecado, ¿no? Pero realmente parece que el asunto es mucho más profundo que eso. Dios, claramente Él va, porque Él se entristece ciertamente, ¿cierto? Pero al final dice aquí, ¿no? El Espíritu, ¿sí? Al final no es que nuestro pecado disminuya más la deidad de Dios, su poder, o su perfección, o su santidad. Los que nos hacemos daño cuando pecamos somos nosotros, pero Dios... Las personas piensan a veces que ofendiendo a Dios logran hacerle algo contra Dios, ¿cierto? Pero no saben, hermanos, lo profundo que es el asunto. Dice el versículo 7, y si fueres justo, ahora está la otra parte, que es un poco más la que tiene que ver con Job. Si fueres justo, Job, si tú fueras justo como te consideras, la pregunta es, ¿qué le darás a él? ¿Qué piensas que recibe Dios con tu justicia? ¿O qué recibirá de tu mano Dios? Si tú fueras justo, ¿qué recibe Dios de tu mano con esto? ¿No? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará su justicia. Entonces, fíjense aquí lo curioso que es lo que el Espíritu Santo le dice a Dios. Es como si el Espíritu Santo le dijera a Dios,
Dios, Job, deje de pensar de esa manera, deje de vivir de esa manera. La vida con el Señor es más alta, los pensamientos, el relacionamiento es algo más profundo, ¿no? Que solamente pensar que nuestra justicia propia le agrega o le quita algo a Dios. Entonces, esto empieza a mostrarle aquí, ¿no? Esto empieza a mostrarle aquí el Señor a Job. Voy a leer por el tiempo ya, hermanos, solamente un par de versos más. Por ejemplo, pudiéramos aquí resaltar un poquito el versículo 12. 32:12 dice, os he prestado atención. O sea que el Espíritu Santo nos pone atención en todo esto. Él no nos abandona, Él nos ayuda. Y Él no solamente nos pone atención para luego simplemente criticarnos. No, Él nos entiende y por eso es que nos habla, ¿cierto? Dice, os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, ¿no? Y responda a sus razones. Esa es otra parte importante de nuestra madurez con el Señor. Esta palabra que vamos a resaltar aquí un momentico. Razones, dice, y responda a sus razones. Versículo 13 dice, para que no digáis para esto, nosotros hemos hallado sabiduría, porque así es nuestra justicia propia. Siempre busca presentar nuestras medallas naturales delante de Dios. Pero mira una cosa, lo vence Dios. O sea que esto es una batalla para Dios. Nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento. Y pienso que el entendimiento, digámoslo así, que más presenta batalla a Dios, el más difícil para el Señor es aquel que consideramos nosotros, digámoslo así, de una manera religiosa. Lo vence Dios. Dios tiene que vencernos, hermano, en muchas cosas, ¿cierto? De nuestra propia sabiduría. Y para eso a veces deja que nuestro razonamiento no llegue a ningún lado, para que no digamos nosotros, hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, dice, no el hombre. Una cosa es ser vencidos por los hombres y una cosa es vencer a los hombres. Pero una cosa muy distinta es que Dios sea quien venza en nosotros. ¿Cierto? Ahora bien, Job no dirigió contra mí, ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones, ¿no? Esa palabra, razones. Entonces, para ver un poquito esa palabrita, ¿cierto? Vamos al capítulo 33, un poquito ahí avanzamos y terminamos. Dice así, dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones. Mis razones. Nosotros necesitamos entender las razones de Dios. Me acuerdo nuevamente del hermano Res Howells. Una vez le preguntaron al hermano Res Howells que qué era orar, ¿no? Que qué era orar. Entonces el hermano Res Howells dijo, orar es entender previamente lo que hay en el corazón de Dios para hacer. Eso es orar, decía el hermano Res Howells. Qué tremendo es eso. Entender las razones del Señor es mucho más profundo que entender nuestras propias razones o nuestro propio razonamiento. Dice, he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones. Mira esto. ¿No le parece, hermanos, que toda nuestra vida cristiana consiste en hallar las razones de Dios? ¿No le parecería que ese sería nuestro mayor descanso?
poder hallar las razones, o sea, el por qué, el para qué de Dios, ¿cierto? Que esa sea nuestra oración constante al Señor, ¿cierto? Señor, concédenos tus razones, cambia las nuestras, vence las nuestras y ayúdanos a entender tus razones. Y esto a mí me parece una de las frases más preciosas que resaltaba aquí del libro, ¿no? Dice así, el versículo 3, mis razones, o sea, el entendimiento de, del, del proceso de Dios en nosotros, ¿no? Ese entendimiento, mira lo que hace, declararán la rectitud de mi corazón. Eso es lo más profundo que puede hallar nuestra mente. Que las razones que tenga Dios son rectas porque Él nos ama. Ese es un descanso para nosotros. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, ¿no? Qué precioso, hermanos, qué precioso. Entonces, hermanos, bueno, dejemos hasta ahí, porque todavía faltarían muchos detalles, aún solo del croquis, pero que no quisiéramos de pronto simplemente acelerar, ¿no? Entonces, pues hermanos, aquí empieza ese proceso, sigue siendo parte del proceso. El proceso de cuando el Espíritu Santo ya empezamos a experimentar esa voz distinta a la nuestra, esa voz distinta a la natural, esa voz que nos empieza a elevar, digamos así, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro amor, porque todo esto al final pues va llegando allá. Entonces, bueno, el Señor nos ayude a ir viendo cómo este hermano nuestro nos sirve de, digámoslo así, de ejemplo, ¿no? Que el Señor nos ayude y podamos tomar lo que venga de parte de Él. Amén. Padre, te damos muchas gracias a ti, Señor, porque aún, Señor, cuando se acaban nuestras palabras, Señor, y aún nuestras oraciones a veces no sabemos cómo dirigirlas a ti. Ahí, Señor, tú llegas y nos ayudas, nos consuelas, nos das esa claridad, esa nitidez, Señor, de que aún lo que no podemos entender, Señor, aún lo podemos confiar, que tu amor, Señor, es tan recto, tan perfecto, Señor. Gracias, Señor. Tú eres lo más precioso que tenemos, Señor, lo más seguro, lo más santo, Señor. Nadie nos ama como tú. Nadie nos cuida como tú nos cuidas, Señor. Nadie nos comprende más profundamente de lo que tú, Señor, verdaderamente comprendes. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras circunstancias, todas las cosas, solamente tú las comprendes tan nítidamente, Señor. Por eso nuestro anhelo es buscarte, encontrarte, Señor. Vuelve nuestros ojos fijamente a ti, Señor, a todo lo que proviene de ti, de tu amor, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo amado, una vez más, Señor,
descansamos a tus pies, Señor. Tú dijiste que si viniéramos a ti, tú nos harías descansar, Señor. Por la fe, Señor, nos acercamos a ti. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Gracias, hermanos.